Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos participado todos nosotros de la adoración a través de la música, a través de la entrega de ofrendas. Señor, hemos participado de la enseñanza a través de la exposición de tu palabra en las diferentes clases. Este tiempo, Señor, lo queremos también determinar para que la centralidad de tu presencia y de tu palabra sea lo que reine, Señor, sea una realidad en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve al perfecto conocimiento de tu palabra, porque en ella tú te revelas, Señor. Somos conscientes en esta mañana que de no ser la obra que tú haces, Señor, infructuosos serían todos nuestros esfuerzos. De hecho, Señor, en esto quiero pedirte que a mí como interlocutor me permita, Señor, ser adaptado a lo que tú quieres que yo diga, Señor. Desecha de mí todo entendimiento y toda idea preconcebida. No permitas que ninguna de mis palabras, Señor, sea la que quede en el corazón de nuestros hermanos, sino que sea la tuya, Señor. Esa palabra hermosa y sabrosa, esa que trae un cambio en nuestro corazón, esa que hará todo aquello para lo cual tú la envías, que eso sea lo que nosotros alcancemos en esta mañana. Es nuestro deseo, como tu iglesia, Señor, caminando en la dirección que tú nos estás marcando. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es de los textos insertos en la palabra de Dios que requieren un esfuerzo adicional para ser entendidos. Requieren un estudio más profundo para que podamos alcanzar. Esto lo digo de qué manera, no porque haya en la palabra de Dios textos que usted pueda alcanzar sin ningún entendimiento o sin ningún estudio, no. Para alcanzar todo entendimiento de la palabra de Dios, además de la intervención exclusiva del Espíritu Santo en su función iluminadora, además de eso se requiere diligencia, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere estudio, se requiere revisión. No obstante, en la palabra de Dios hay verdades que uno puede alcanzar más rápido, más fácil que otras verdades. Hay conocimiento que está más al alcance que otro conocimiento. De tal manera que cuando llegamos nosotros a estudiar el libro de Romanos nos damos cuenta que es un libro 100% teológico, es decir, doctrinal, es decir, de tratamiento de verdades profundas del Evangelio. Y como se está cimentando mucho de la doctrina, pues entonces conforme más avanzamos, más vamos a necesitar un correcto entendimiento. Y la sección hemos visto del 9 al 11, lo que está el Señor haciendo es poniendo en perspectiva el tema de la elección, junto con el tema también, no solo de la sabiduría, de la soberanía de Dios, sino de la responsabilidad humana. Hay todo un tratado teológico en estos dos capítulos, es decir, Dios elige, pero ello no implica que esté anulada nuestra obligación también como seres humanos, como hijos de Dios ya elegidos. Ahora, llegando al capítulo 11, nosotros vamos a leer desde el verso 16 al verso 24. Fundamentado en lo que hemos estado leyendo estos días y estudiando estos días hacia atrás. Verso 16 al 24 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Regresamos, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie.
no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Este texto nos introduce en toda una parábola, en toda una exposición de ese tratamiento de Dios para con los suyos, a partir de una semblanza que tiene relación con un olivo, y habla de la raíz, y habla de las ramas, y habla de ser desgajado o cortado de ese olivo, y habla de ser injertado en ese olivo. Entonces, tenemos forzosamente que en nuestro estudio ingresar un poco acerca de esa semblanza en lo natural, en lo físico, para después darnos cuenta cuáles son sus implicaciones para un nivel espiritual y finalmente sacar nuestro provecho. Habíamos visto que en el verso 16, lo veíamos la semana anterior, se habla de las primicias y la masa restante. Lo de las primicias, que son santas, y la masa restante, que por consiguiente tiende también a lo mismo, nos recuerda lo que en Números 15 ya el Señor había ordenado como una ofrenda delante de Él. Hablábamos del trigo, que era el cereal que se utilizaba y al cual se le adiciona agua para hacer una masa, y después de esa masa pues hacer una torta, y esa torta ponerla al fuego. Bueno, muy bien. El Señor exigía como una ofrenda que de los primeros frutos, de las primeras espigas que se lograsen cortar y cosechar, de eso había que hacer una primera torta o unas primeras tortas, una primera porción, y traerlas como una ofrenda delante de Jehová al templo. Esto lo que hacía era consagrar el resto de las espigas y el resto de la masa que se iba a formar, era consagrarlo a Jehová de tal manera que fuese santo. Bueno, de eso hablamos un poco. Y Pablo lo que nos está dando a entender es que cuando hay ese principio, esa fuente que fue santa, el resto de la masa también va a alcanzar la característica de ser santa. Si lo primero fue ofrecido, lo demás alcanza también el ser ofrecido. Si lo primero fue separado para Dios, el resto también viene a ser separado para Dios. Pero no se quedó Pablo ahí, sino que entonces ahora ingresó a otra semblanza que tiene que ver con la raíz y la rama. Si nos dice en el verso 16, si la raíz es santa, las ramas también van a ser santas. Y aquí nos introduce al olivo. Y tenemos que hacer un poco de análisis al llegar a este punto. ¿Por qué? Porque hay que retomar a qué se refiere esa raíz. Para que podamos saber si es santa, tenemos que ver a qué raíz se refiere. Pues aquí la raíz de lo que viene hablando se trata nada más y nada menos que de Abraham. Recuerden que lo venimos hablando en los textos anteriores. Con Abraham sucedió que él fue apartado por Jehová, ¿se acuerdan ustedes? Él fue llamado de Ur de los Caldeos para que formase posteriormente con su descendencia el pueblo de Dios. Abraham viene siendo aquella base, aquel origen, aquel fundamento de donde viene todo el pueblo judío. Pues aquel fundamento fue santificado por Jehová, siendo Abraham agradable para Jehová, separado para Jehová. Todo el pueblo de Israel tiene esa misma
raíz. ¿De qué estamos hablando? Nos introducimos a un tema interesante que voy a tener forzosamente que mencionarlo y le pido su atención en esto. Mire, el Señor en su tratamiento para con la humanidad ha trabajado con diferentes pactos, alianzas, consagraciones, testamentos. Cualquiera de las palabras, estamos haciendo referencia a lo mismo. Tradicionalmente se utiliza la palabra pacto. Y vamos a empezar a recordar, porque algunos pactos del Señor son pactos que estableció de manera universal, es decir, con toda persona. Pero hay pactos que el Señor también estableció de manera específica solamente para el pueblo de Israel. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Recordemos, con Noé hay un primer pacto que Dios hace con la humanidad en general. Génesis capítulo 9 y versos del 9 al 17. Si usted nada más anótelo por ahí, téngalo pendiente, el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Recuerdan cuál fue ese pacto? ¿Verdad? Claramente dijo el Señor: me comprometo a no volver a destruir toda la vida con agua, con diluvio. No dijo no destruir del todo, nada más dijo que me comprometo, dice Dios, a no volver a destruir la vida con agua después de que pasó el diluvio. ¿Ve? Y Él hizo la promesa a Noé, a sus descendientes, pero Él amplió y dijo a toda persona. Es un pacto que Dios hizo a nivel universal, a todos. Por cierto, ¿alguno sabe por qué muchas veces en el cielo nosotros vemos un arco iris? Sí. Esperemos que todos sepamos la respuesta correcta, ¿verdad? No quiero aquí una explicación científica de que el agua y que nada de esas cosas, ¿ok? Porque Dios dijo: pondré mi arco en las nubes, y eso será por señal, para recordatorio de que yo tengo este pacto con toda la humanidad. Es decir, es una señal para nosotros de la fidelidad de Dios. Para Dios no sería señal, ¿por qué? Porque Él es fiel, no necesita señales. ¿Ve? Nosotros sí. Muy bien. Hay otro pacto que Dios estableció, el segundo del que vamos a hablar, y es un pacto que estableció con Abraham. Quiero que vayamos por favor a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, y vamos a estar leyendo los versos 16 al 18. Antes de llegar ahí, yo quiero ponerle un poco en aquel tema así brevemente. Dios había establecido con Abraham un pacto, específicamente con él, un pacto que él, Dios, va a cumplir, y le dijo que iba a tener descendencia y que le iba a dar una tierra. Eso es un pacto que Dios estableció con un ser humano que no tenía hijos, que no tenía tierra, y Dios le dijo: yo voy a establecer un pacto contigo, vas a tener gran descendencia, una descendencia numerosa, pero además te daré esta tierra. ¿Ve? Ahí está. Pero quiero que veamos algo más que Dios le dijo a Abraham cuando estableció ese pacto. Versos del capítulo 22, versos del 16 al 18. Vamos a leer. Dice: y dijo, refiriéndose el ángel de Jehová, voz de Jehová, le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, lo que había hecho recién Abraham era ofrecer a su hijo en sacrificio. Por haber hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Si nos detenemos ahí, eso es una promesa, eso es un pacto de Dios con Abraham específicamente. Nadie está incluido ahí, Abraham y su descendencia. Dijo: una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y vas a poseer la tierra, las puertas esas de tus enemigos que están ahí alrededor, eso es tuyo. Sigamos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El verso 18, ¿qué hace? Nos incluye a todos, ¿ve?
Este pacto de Dios con Abraham es un pacto que tiene trascendencia solo para los judíos, pero también hay una parte que tiene trascendencia universal. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán benditas, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta este punto? Este pacto de Dios con Abraham tiene efectos para ese pueblo, pero tiene efectos para toda la humanidad. Él dice que hay una simiente, dice Dios, que de Abraham viene una simiente que hará que todas las naciones de la tierra sean benditas. Muy bien. Y hay otros pactos más. Por ejemplo, y solo lo menciono, el pacto con David. Dios hizo un pacto solamente con David y le dijo: de ti van a salir reyes eternamente y para siempre sobre Israel. Es decir, Israel tendrá siempre un rey que sea descendiente de David. Pero eso es un pacto solo con él, no nos incluye. Y finalmente hay un último pacto, ¿recuerdan ustedes? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan ustedes? Jesucristo, pacto universal. Muy bien, ¿por qué hago referencia a esto? Tengámoslo ahí como base porque tenemos que seguir leyendo. Cuando Dios estableció con Abraham este pacto que estamos hablando en Génesis, le dijo que iba a tener una descendencia física, pero también le dijo que iba a tener una descendencia o una simiente espiritual para todas las naciones de la tierra. ¿Cuál será esa simiente? Bueno, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1 y verso 1, ¿recuerdan lo que dice? Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, ¿por qué? Porque le está recordando el pacto con David, de que iba a haber un rey sobre Israel que sería descendiente de David, y ahí está, Jesucristo. Hijo de Abraham, ¿por qué? Porque a través de Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se da cuenta cómo comenzando apenas el Evangelio, Jesús se posiciona como el cumplidor de los pactos de Dios? Así que Dios es un Dios de pactos y los cumple. Y algunos de ellos todavía tienen efectos pendientes. Dos descendencias. Una, el pueblo judío directamente, que iba a ser numeroso, que iba a poseer una tierra, y otra descendencia, una descendencia espiritual, en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Vamos allá, por favor, para que veamos esa descendencia espiritual que es ahora la que estamos hablando. Gálatas 3, 6 al 9. Así también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te das cuenta de la descendencia de Abraham? A nivel espiritual, en Cristo, los que son de fe, somos descendientes de Abraham. Los que no están en Cristo no son descendientes espirituales de Abraham, aunque sean descendientes físicos de Abraham. No se me han perdido, sí, estamos aquí. Abraham tiene dos descendencias, una física, otra espiritual. Hay posiblemente muchos descendientes físicos, porque el Señor dijo que la iba a tener como la arena del mar. Hay muchos, pero no precisamente son descendientes espirituales. Hay muchos que son descendientes espirituales que no son descendientes físicos. Y hay algunos que son descendientes físicos y por la gracia de Dios, descendientes espirituales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y en consideración. Por eso les decía, mayor atención en este texto, para poder entender este texto. Así que se hace necesario pasar por allí y tenerlo como base. ¿Qué le parece si regresamos entonces? Ahora sí es Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a leer ahora sí el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, a ver un momento,
Las ramas, estamos hablando del olivo. El olivo tiene una raíz, la raíz es Abraham. Abraham es la raíz, las ramas, sus descendientes, lo que produjo esa raíz. Muy bien, ahora sí, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, es decir, no tenías esa descendencia, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, más bien dicho, en medio de ellas, y has sido participante de las raíces de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Estos dos versos nos hacen recordar la centralidad, el fundamento que está puesto en la raíz. Aquí lo que interesa es que recordemos que hay un pacto jurado por Dios en esa raíz, Abraham. El uso del olivo tiene diferentes razones. Pablo usa el olivo aquí no por casualidad. Pablo no lo usa por casualidad. Pablo usa el olivo porque la gente comprende muchas cosas con esa semblanza, con el olivo. En esos lugares desérticos hay un árbol frondoso. Hay un árbol que aunque no tenga y no reciba agua durante varios meses, no se seca. Por fuera lo puedes ver como que se está secando, pero por dentro se mantiene. Aún en las situaciones más difíciles, el árbol de olivo es de los más fuertes. Además, el árbol de olivo tiene una característica interesante. Decíamos la semana anterior que produce aceitunas. Y las aceitunas producen aceite. Y el aceite de las aceitunas es uno de los más puros, que no solamente sirve para encender el fuego, sino que es luminoso, cosa que ningún otro aceite tiene. Es luminoso en sí mismo, es decir, cuando usted lo enciende, él produce luz. No solo calienta, sino que él produce luz. Y digo esto porque tenemos que posicionarnos un poco a ver qué tiene que ver eso del olivo. Mire, cuando Noé abrió la única puerta, la única ventana que había en el arca, mandó un ave para que fuese a ver si ya había descendido el nivel del agua. Y en el momento en que el ave fue, bueno, la primera vez regresó porque no había dónde, en la segunda vez traía una ramita del primer árbol que había surgido después del gran diluvio. Adivine de cuál árbol era. Génesis capítulo 8, verso 11. Cuando ingresaron a la tierra prometida, Dios les dijo que había muchas bendiciones, pero que entre ellas ellos iban a tener grandes olivares, que iban a producir todo el año. Otra vez, Josué se lo recordó al pueblo en el capítulo 24 y verso 13, Deuteronomio 6:11. Dios dijo que si los dejaba, que si el pueblo lo dejaban a él y se apartaban, lo primero que él iba a hacer era que iba a dejar que no produjera más el fruto del olivo. Vea la trascendencia que es el olivo para el pueblo, que aunque sea dejado, el olivo siempre va a producir, pero Dios dijo, eso es lo primero que les voy a quitar en Deuteronomio 28:40, si ustedes me dejan. Cuando el pueblo pidió rey, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 y verso 14, cuando el pueblo le pidió rey a Dios, Dios les dijo, si les pongo rey, lo primero que el rey va a ir detrás de ustedes es a quitarles el fruto del olivo, porque es muy importante el olivo. ¿Saben? El aceite de olivo tiene propiedades curativas y era con el que se ungía a las personas o se le pasaba a las personas que estaban con algún grado de herida. ¿Se acuerdan del buen samaritano? El buen samaritano en las heridas de aquel que había sido robado derramó aceite, era aceite de oliva. Pero además era el aceite que se usaba para ungir a los reyes. Además es el aceite que en Levítico se le dijo a los levitas que era de ese aceite con que se debían de encender las lámparas del templo. No con otro aceite, con aceite del fruto del olivo. Así que vemos nosotros que tiene grandes consecuencias el hecho de que les hable de eso. Y la importancia es
para ellos demasiado como para que pudiesen comprender que la misericordia de Jehová solamente es la que hace brotar los olivos. Salmo 52, verso 8. Pero el verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Qué significa la palabra desgajar? En el original griego significa cortar y echar afuera. O la misma palabra en las dos palabras en una sola. Echar afuera cortando, ¿verdad? Esto. ¿Y sabe qué pasó? Se agarraron hojitas silvestres por ahí de otro olivo y llegó y se insertó ahí. ¿Ve? Entonces, lo que dice el verso 17 es, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, no en lugar de ellas como está en la traducción 1960, sino en el original, en medio de ellas. Si nosotros fuimos insertos o injertados en razón de que algunas fueron cortadas, dice el verso 17, has sido participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Imagínate una ramita que haya sido inserta o injertada aquí. Muy bien, allí está, digamos que sea, se me ocurre esta más grandota. Ella fue injertada ahí. No era parte del árbol, pero fue injertado ahí. Y se encuentra que hay unas ramitas de las que eran del árbol original, ¿verdad? Y resulta que esta ramita que está aquí se empieza a jactar de esta ramita que está aquí cortada. Y le dice, yo sí estoy bien pegado. Yo sí estoy aquí, soy parte del árbol. Yo sí me mantengo, mire, aquí estoy bien fuerte y frondoso. Y usted está ahí caída. ¿Y usted qué era? De las ramitas ahí, del árbol cultivado. En cambio yo era silvestre y vea, aquí me pusieron, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 18? No te jactes, porque no sustentas tú a la raíz, sino es la raíz a ti. Si tú estás participando, y ese sí es condicional, si tú eres hecho participante o comunitario más bien, si estás en comunidad con las otras ramitas, no se te ocurra pensar por ningún momento que fue tu habilidad de poder ir a injertarte ahí. Mire, una de las cosas interesantes que revisaba yo esta semana es que lo tradicional es que cuando se haga un injerto es para que de pronto ese injerto pueda pasarle muchas de sus cualidades a esa raíz. Eso es lo curioso, al árbol. Eso es lo más curioso, yo no sabía, yo pensé que era al revés, pero no. Entonces, se pone de las plantas cultivadas, se desgajan ramas y se van a poner en los olivos silvestres, para que en teoría puedan darle una mayor calidad de fruto a aquel olivo silvestre. Sin embargo, vea que el Señor dice que aquí pasó algo contra naturaleza. O sea, usted agarró una silvestre y vino y la puso en el árbol debidamente cultivado. ¿Qué de bueno le puede dar algo silvestre al árbol debidamente cultivado? ¿Qué de cosas positivas puede darle? Nada. Este es un arbolito cultivado, este es un arbolito que está debidamente cuidado y se le dio todo el alimento y se le puso el agua y se le sacó a la luz y está debidamente cultivado de tal manera que puede dar un excelente fruto. No necesita nada que venga de una ramita silvestre, nada necesita. Sin embargo, eso fue lo que el Señor hizo. Teniendo la raíz, teniendo toda una descendencia, nos agarró a nosotros y nos vino y nos insertó allí. Dice, no se te ocurra nunca pensar que eres tú el que sustentas a la raíz. Es todo lo contrario. Tú estás recibiendo los beneficios de un pacto que Dios hizo con Abraham. No fue contigo, no fue conmigo, fue un pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En esa esperanza a nosotros nos tomaron olivo silvestre y nos pusieron en el olivo que había sido debidamente cultivado. Aquí me fui un poco más adelante de lo que venía diciendo, pero no hay problema. Ahí fuimos insertos,
no es un proceso natural. Las ramitas no andan por ahí corriendo y vengo y yo me voy a meter en este árbol, ¿verdad que no? Una ramita que se cayó, ahí quedó. No se vino corriendo a buscar otra semblanza interesante para que recordemos que el Señor es el que nos busca y no nosotros a Él. No, tiene que ser un proceso de una persona que se le podría llamar un agricultor, un plantador, que viene y toma la ramita y la pone allí en aquel lugar. Mire, hay que hacer una incisión, usted sabía, ¿verdad? Eso, para hacer un injerto hay que hacer una incisión, hay que hacer un huequito, muchas veces en forma oval para meterlo ahí, o en forma de cuchilla para meterlo ahí, y si no, al final de cuentas, de los que se hacen que son, exactamente, y se ponen ahí. Tiene alguien que hacerlo, extraordinariamente, no sale de forma natural. Eso es algo que nos debe de enseñar a nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros. Generalmente, el olivo silvestre no da un fruto que sea utilizable. El olivo silvestre, si acaso da fruto, ese fruto es infructuoso, valga la redundancia, no sirve. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que abonarlo, hay que echarle agua, hay que ponerlo donde tiene que ser para que funcione, para que dé un fruto que sea útil. Muy bien, eso es algo que a nosotros nos debe llevar a entender que cuando nosotros venimos delante del Señor y Él nos adopta y nos inserta dentro del árbol, nuestra condición es una condición totalmente deplorable. Nada bueno había en nosotros, pero el Señor le ha placido llevarnos hasta allá e injertarnos entre ellas y hacernos compañeros o participantes de esa raíz. Entonces dice, ¿dónde podrán ustedes jactarse? Y el problema está en que muchas veces nosotros nos jactamos de que nosotros estamos en la raíz y otros no. Usted me dirá, Jaime, pero ¿cómo es que nosotros nos jactamos de eso? Mire, vamos a explicar qué significa jactarse, porque algunos lo asimilan a alardear. Alardear es decir, yo logré esto, yo hice esto, ¿verdad? Yo sí pude, yo estoy disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero jactarse significa, es decir, yo estoy disfrutando y aquel no. ¿Ve lo que es jactancia? Yo sí pude, aquellos no pudieron. Yo sí estoy bendecido, los otros no. ¿No se recuerdan una oración en la Biblia de alguien que oraba así? Gracias, Señor, porque no soy como los otros. ¿Verdad que sí? Hombres malos y esto y esto. En cambio, yo sí. ¿Verdad? Eso es jactarse. Y aquí dice Pablo en el verso número 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. El sustento que tú tienes por estar en el buen olivo no proviene de ti, ni de tu capacidad, ni de tu inteligencia, ni tu disposición de corazón siquiera. Proviene solamente por la rica savia que corre a través de ese pacto que el Señor ha establecido. El ADN de Dios. Eso es. Muy bien. Es la raíz lo que te sustenta. ¿Sabe qué significa sustentar? La palabra original en griego, bastazo, significa soportar una carga, aguantar algo encima. ¿Y qué es lo que hace precisamente un tronco? Cuando viene la ramita, viene y la pone y la tiene que aguantar ahí encima. Tiene que darle sustento, soportarla. Eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está soportando, nos está sustentando. ¿Ve? Pero sigamos adelante. ¿Qué le parece si leemos 19 y 20? Dice, pues las ramas dirás, y aquí haciendo referencia a las ramas del buen olivo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire, Pablo aquí nos está explicando la razón de por qué unos están desgajadas y otras han sido insertas. Aquí nos está explicando Pablo el por qué. Lo primero que dice es que las ramas naturales fueron desgajadas y que eso entonces, como efecto de que ya hay campo, como ya se quitó, entonces podemos meter ramitas silvestres.
¿Ve? Por eso dice el verso 19. Las ramas, dirás, fueron desgajados para que fuesen yo injertado. Es cierto. El efecto de que el Señor tuviese que desgajar ramas del buen olivo, como efecto, pues hay que injertar otras. ¿Dónde está eso? Bueno, cuando Él dijo, mire, yo os voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, voy a provocarles a ira con un pueblo que es insensato. Voy a los gentiles a ver si provoco a celos a los de mi propia sangre. ¿Recuerdan eso? Pero, dice Pablo, está bien, eso es correcto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? A ver, dígale usted, ¿por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Oiga, no fueron desgajadas para meterlo a usted, no fueron desgajadas para meterme a mí, fueron desgajadas por incrédulas. ¿Ve? Por apistia, ¿recuerda? A, que es el prefijo que tiene que ver con no existencia, y pistis, que tiene que ser fe. Como no tuvieron fe, entonces fueron desgajadas. La incredulidad es lo que separó a este grupo de judíos de la promesa de Dios. La muestra de la incredulidad, y lo voy a decir fuerte, en esencia es ausencia de fe, es desobediencia. En pocas palabras, cuando yo desobedezco, no es porque soy desobediente, es porque no tengo suficiente fe. Otra vez, cuando usted le desobedece al Señor, es porque usted no tiene fe para creer en el Señor. Por eso le desobedece. Porque como usted no cree lo que Él está diciendo, entonces voy a hacer lo que yo creo. En esencia, la desobediencia es ausencia de fe. No hay fe, no hay fe. Por eso desobedecieron. Vamos, Romanos capítulo 10, versos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No queriendo sujetarse, establecieron su propia fe y no fueron obedientes. Establecieron su propia justicia, no fueron obedientes. No se sujetaron a lo que Dios dijo. Ese fue el motivo por el cual fueron desgajadas. Ese fue el motivo. ¿No tuvieron? ¿Qué no tuvieron? Fe. Ah, no, dice la ramita, yo me sustento sola. Yo puedo crecer. Yo me busco mis propios nutrientes. Yo veré a ver dónde, en cuál arbolito me consigo pegar, me consigo injertar. Yo no necesito, no creo, no tengo ninguna necesidad de esto, entonces no me voy a sujetar ahí. Eso fue lo que hicieron las ramas naturales, las ramas del olivo cultivado. Esa fue la razón por la cual fueron desgajados. No hicieron la voluntad de Dios. En cambio, usted se va a Hebreos capítulo 11 y se encuentra un montón de gente que por la fe que hizo, obedeció. Por la fe a Abraham, cuando se le dijo que iba a tener un hijo, él entonces esperó el cumplimiento de la promesa. Por la fe a Abraham, cuando se le dijo salga, él salió. Y por la fe, cada una de las personas que usted menciona ahí, que usted ve ahí, hicieron algo en obediencia porque tenían fe. Es decir, si Dios dijo, vamos a hacer esto, ok, ellos lo hacían porque le creían al Señor. Tenían fe en Dios. La cara contraria a las que fueron desgajadas. ¿Qué es la fe? Es la firme persuasión, es la firme convicción en aquello que me ha sido anunciado, en lo que escuché, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, firmeza. Y si hay firmeza y si hay fe, soy obediente. Y si soy desobediente, no hay fe. Listo. Fácil. Directo. Ahora veamos a ver, ese fue el motivo de haber sido desgajado. ¿Cuál es el motivo de haber sido inserto? Dice, verso 20, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No por tus capacidades, no por tu entendimiento, por la fe. Estás en pie. Estar en pie ahí, lo que dice en el original, lo que significa es, estás ahí puesto a la par de las otras ramas, al lado de las otras ramas. Por fe. Por fe. Por la fe estás ahí. Y termina el verso diciendo, no te ensoberbezcas, no seas orgulloso, ¿ve? Sino que teme. Teme. A los gentiles se les incluyó por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Ahora lo habíamos leído en Efesios. No se ensoberbezca, no se ponga altivo, no se ponga orgulloso. Si usted está disfrutando de las bondades del Señor y de las promesas del Señor, oiga, tema, tenga mucho temor, no se ponga altivo, tema, porque en el momento en que usted titubea o en el momento en que usted no tiene fe, está propenso a sufrir lo que le pasó a la ramita. Mire, es que es sencillo, la fe y el orgullo son dos cosas completamente contrarias. Por la fe, ellas están pegadas ahí. Ellas creen que esa raíz los va a sostener. Y todos los días extraen y extraen y extraen sus nutrientes de ahí. Y por la fe se sostienen. En el momento en que cualquiera de las ramas diga, yo puedo sola, en ese momento es desgajada de ahí porque ya no necesita. Tiene su propio orgullo. Tiene su propia altivez. ¿Me doy a entender? Tiene su propia jactancia. Alarde de sí misma. No necesito de nada de eso. Así sucede, así acontece. Vamos a los últimos versos, ¿qué les parece? Leamos, por favor, 21 a 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a las que estaban cultivadas, a las que fueron cuidadas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y viene un condicional, claro y específico. Si permaneces en esa bondad, de otra manera también serás tú cortado. Y aún ellos, si no permanecen en su incredulidad, o sea, regresan otra vez a la fe, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra esa naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son ramas naturales, han sido injertadas en el buen olivo. Miren, dice el Señor que Él no perdonó las ramas naturales. ¿Sabe qué significa perdonar? La palabra que está utilizada ahí en ese texto significa no hacerle o no infligirle el mal que ya había dispuesto infligirle a esas ramas. Como no se quisieron sujetar, Dios determinó cortarlas, desgajarlas de ahí. No perdonó. Si hubiera perdonado, entonces se devuelve del mal que les pensaba hacer. Pero no. Él no las perdonó. A las ramas naturales, aquellos que no solamente tienen el pacto por Abraham, sino que lo tienen por Noé, lo tienen por David, y tienen muchos otros beneficios que el Señor les ha dado. A esas naturales, a su pueblo escogido, de entre todas las naciones de la tierra, no las perdonó por haberse vuelto orgullosos. Se jactaron. Dejaron de recibir las bondades porque creyeron que podía por sí solos. Y en ese momento fueron desgajadas, quitadas, cortadas, separadas. Eso habla de juicio de Dios, ¿no es cierto? Eso habla de Dios trayendo juicio contra aquellos que no permanecen en la fe. Y la palabra ahí es, si permanecieses en esa bondad, verás la bondad de Dios.
Porque la severidad está en cuanto no perdonó ni a las propias. La severidad está en que las ramas caen por no querer sujetarse a la raíz. No es normal. Si usted ve una ramita que de pronto no se sujeta y no recibe nutrientes y nada de eso y no se sustenta, llega un momento dado en que ella solita cae. Porque no se está alimentando. Como el creyente que cree que no debe de estudiar la palabra de Dios o no debe de orar. O no debe estarse nutriendo cuando le pasan un video o cuando le pasan una predicación. Como no se está nutriendo, como no considera importante, como no tiene fe que eso le va a sostener en su vida, entonces comienza poquito a poco a ir doblándose, ir secándose hasta que cae. Esa es la severidad de Dios. Rechazaron su savia, se convirtieron en ramas muertas, estériles, se cayeron, y vienen entonces los juicios de Jehová sobre esas ramas. Pero veamos la otra parte, porque ahí dice, mira por un lado la severidad, pero también mira la bondad de Dios. Mira, la bondad dice para con los que creyeron, para contigo. Se trata de una disposición de Dios que en su corazón Él quiere ser bueno, y no solo lo quiere hacer, sino que actúa, manteniendo un nutriente firme y fuerte para todas y cada una de las ramas. Aún si tiene que volver a injertar, por eso decía que no se injertan en el mismo lugar. Las silvestres las injertan por ahí, pero las que son naturales le buscamos dónde estaba su posición y las injertamos justamente allí. ¿Ve? Hasta alcanza otra vez. Porque poderoso es Dios para volverlas a insertar. Esa es la bondad de Dios. Si permaneces en esa bondad. El problema que está atacando acá, para nosotros hoy, la aplicación práctica, dígame Jaime, ya aprendí, ahora ¿qué tengo que aplicar? Aquí viene, si permaneces en esa bondad. Se habla de permanencia. Aquellas fueron desgajadas por una sola razón, fueron incrédulas, no permanecieron en la fe, fueron desgajadas. Y tú, una vez fuiste injertado, ¿por qué? Por la fe, por haber creído. Pero si no permaneces en esa fe, igual vas a ser desgajado. ¿Se fijan? Verso 23, aún ellos, si no permanecen en incredulidad, o sea, si más bien regresan a la fe y ahí se sostienen, serán nuevamente injertados, porque Dios puede hacerlo claramente. Voy a concluir con este tema. Jesús ya había hablado del permanecer y la necesidad de permanecer. Juan capítulo 15 habla de esto, y desde los versos del 4 al 11 habla de la vid y los pámpanos. ¿Se acuerdan de la vid y los pámpanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero repite en no pocas oportunidades la necesidad de permanecer. Juan capítulo 5 versos, verso capítulo 15 y versos del 4 al 11. Otra vez, Juan, el Evangelio, capítulo 15 y versos del 4 al 11. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco, si no permanecéis en mí. En un solo verso hemos hablado de permanecer 3 veces. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez permanecer. Verso 5. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Verso 7. Otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No sé si entienden lo que el Señor nos quiso decir en todo ese texto, pero me parece que la palabra es permanecer. En esta parábola el Señor nos está diciendo la necesidad de permanecer, y Pablo en Romanos nos está diciendo, ¿qué pasa cuando eso no lo llevamos a la práctica? ¿Qué pasa cuando eso lo llevamos a la práctica? El que permanezca hasta el fin recibirá la corona de la vida. Dios es severo. La severidad de Dios es no perdonar, y lo que Dios no perdona es la incredulidad. Dios es bondadoso. La muestra de la bondad es que nos sigue alimentando en la raíz y con la rica savia, y lo hace porque permanecemos en Él. Así Dios muestra bondad para con los hijos o con la descendencia de Abraham. El pacto abrahámico en su dimensión espiritual. La permanencia es la característica de los que están en esa descendencia espiritual, de los que se mantienen en el buen olivo. Pongámonos de pie para terminar en esta mañana. Voy a pedirle que incline su cabeza, que cierre sus ojos y que recuerde la necesidad de permanecer en esa bondad, de olvidar, de desechar toda jactancia, de desechar toda altivez, porque al altivo, al orgulloso, Dios mira de lejos. Y el que en esa actitud se mantiene, estando en Cristo, estaría reflejando ausencia de fe, y ausencia de fe es lo mismo de no conversión, es lo mismo de no estar en el buen olivo. Señor, en esta mañana, tráenos a todos nosotros a reflexión. Tráenos a todos nosotros a consagración, a santificación. Porque si acaso creímos en algún momento que esto era una reprensión para el pueblo judío, nos damos cuenta que la reprensión es para el pueblo gentil. Porque aquellos presumían de estar en Cristo y se burlaban de otros. Señor, nosotros ¿cuántas veces presumimos de estar en Cristo? Jactándonos incluso de que los demás no han alcanzado. Señor, y eso bien puede ser la muestra de que justamente vamos a ser desgajados. Señor, ayúdanos, danos humildad, extiende perdón para con nosotros, danos arrepentimiento y fe, que es la esencia de tu bondad, y ayúdanos a alcanzar misericordia y oportuno socorro a todos y cada uno de los que estamos aquí, y por consiguiente extiéndelo también a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.